La vida inútil de Pito Pérez, de José Rubén Romero. Lectura de Eduardo Figueroa. Capítulo 7. Una pregunta indiscreta a Pito Pérez. ¿Es cierto que conoce usted muchas cárceles? Sí, es verdad. Conozco algunas y no me avergüenza confesarlo. He ido a parar a ellas por borracho y travieso, pero a nadie he matado, ni he cometido crímenes de esos que honran a los ricos y hunden a los pobres en largos años de condena. Porque un rico mata y se esconde, mientras su dinero quebranta leyes y suaviza voluntades. Un rico hace fraude y acumula tales pruebas de descargo que a final de cuentas es él quien resulta defraudado y calumniado. No he tenido aún la suerte de llegar a una de esas cárceles modernas en donde, según dicen, todo es confort y costumbres refinadas, donde los presos visten elegantes uniformes y que se han puesto de moda fuera de los penales como ropa de dormir y con el nombre de pijamas. En las cárceles de los pueblos encontré a honrados y caballerosos ciudadanos aprendidos para sustituir a personas que gozaban de libertad absoluta. Reina en ellas un espíritu infantil que hace a los reclusos orinarse en los zapatos de sus compañeros como una inocente diversión. Aún hay sentimientos generosos y nadie se muere de hambre, a pesar de la buena voluntad del gobierno, que ha suprimido el rancho de los presos como cosa superflua. El que tiene comida porque se la llevan de su casa, la comparte con el que no la tiene, y al que no le ven cobija le mientan la madre con solicitud para que se caliente. Los banquetes que yo me he dado dentro de la cárcel aceptando de mis colegas ya un plato de arroz, ya un chile relleno a cambio de una consulta de tinterillo o de una afectuosa palmadita en la espalda. La vida dentro de nuestras cárceles tiene cierto calor de familia, algo de hermandad religiosa con pactos y contraseñas de sociedad secreta. En las sesiones matinales, a la hora de la expulgada general, se toma el sol, planeándose las defensas, las coartadas, conciértanse los negocios y se escriben las cartas para el exterior. He sido el amenuense obligado de centenares de reclusos. Los puntos de mi pluma fueron ojos para llorar ausencias, bocas para gritar agravios, troquel de recuerdos para madres, esposas o hijos desventurados. Después de las comidas, no encuentro apropiado decir de sobremesa, se discute de política y se retocan los retratos de las primeras autoridades del pueblo sin olvidar detalles de familia. Por las tardes, a la hora triste de ocultarse el sol, cuando las rejas simulan cruces ensangrentadas por la mano criminal del crepúsculo, las almas se conmueven con el paisaje que adivinan y surge a coro una canción que se repite como un salmo y repercute en el aire como un doloroso gemido. Las noches vienen aparejadas de imágenes obscenas, de recuerdos sensuales y dichos libidinosos y, a cual más, los presos echan sus mentiras, haciéndose la ilusión de que el auditorio se las cree, y hablan de batallas descomunales y de espadones invencibles en los campos imaginarios del amor. Pero aquellos que escuchan, mientras les llega su turno de fantasear en alta voz, sonríen incrédulos porque saben que tales cosas se cuentan nada más como un estimulante para el solitario desahogo del cuerpo. Una a una recuerdo las cárceles que he conocido y me pareció de haber fincado dentro de ellas muy buenas amistades. Impusiéronme 8 días de arresto por repicar las campanas de mi parroquia para autoagasajarme al volver a mi pueblo, poseedor de un sombrero de bola, un bastón y un traje nuevo. Porque en la populosa ciudad de Tancítaro grité borracho: ¡muera el cura Hidalgo! 15 días de cárcel, sin lograr convencer a las autoridades de que mi grito para nada influyó en la muerte de tan preclaro varón, definitivamente fusilado un siglo antes de que yo lo proclamara. Por celebrar unas panateneas y salir a las calles de Quiroga envuelto en una sábana y coronado de flores como un auténtico ateniense, me impusieron 8 días de barrer la plaza y otros 8 de faena por haber expresado mis deseos de que estallara una revuelta para aplicar la ley del talión al presidente municipal, haciéndole barrer todo el pueblo sin más atavíos que unas plumas en la cabeza, tocado que le correspondía de derecho por ser un salvaje.
Por meterme a redentor de jumentos, 1 mes de cárcel. Explicaré a usted el caso para dar respuesta a la pregunta que estoy leyendo en sus ojos. Un arriero vecino mío era dueño de un burro al que medio mataba a palos. Condolido por la mala suerte del pobre animal, tomé la resolución de libertarlo de tan dura esclavitud, y con este fin rogué a su dueño que me lo alquilara para hacer un viaje a Pátzcuaro. En cuanto salimos al camino real, dije al humilde pollino: la única forma de que cambie tu suerte es que te vayas con el primero que pase. El burro accedió lanzando un sonoro rebuzno, y yo le vendí a unos arrieros en 12 pesos, sin la patente respectiva. Al regresar a Santa Clara, el inhumano alquilador preguntóme por su burro y yo le contesté: haga cuenta que el desdichado animalito murió para usted. Pero el sujeto hizo cuentas y más cuentas y metiéronme a la cárcel dizque por robo. Fui a dar unos ejercicios espirituales al pueblo de Opopeo, usando dignamente la sotana de Joaquín, mi hermano, y con el noble fin de colectar limosnas para nuestras misiones en el Japón. Probé mi elocuencia catequizadora en beneficio de ovejas descarriadas, movido tan solo por el ansia de hacer el bien, y como pago a tanta generosidad, 1 mes de cárcel y la devolución inmediata de lo recaudado, en virtud de que nuestra Santa Madre la Iglesia nunca pierde y cuando pierde, arrebata, como Jalisco. Resultaron estériles mis sermones con dedicatoria para la Virgen María, inútiles mis sermones, y anote usted esta coincidencia irritante, glosando las palabras del Evangelio que dicen: os llamé como la gallina llama a sus polluelos para cobijaros debajo del ala, y no vinisteis. ¡Sas! Los que vinieron fueron los gendarmes, y me bajaron del púlpito sin ningún respeto a mis hábitos religiosos. Así es sobajada en este mundo la virtud. Una vez convinimos con Jesús el panadero en cambiar un gallo por una gallina. Le llevé mi gallo, recogí su gallina, y porque me la comí en mole, 5 días de arresto. Pero, Pito Pérez, este castigo parece el más injusto y no veo el dolor por ninguna parte. Así lo estimo yo también, aunque debo explicarle cómo estuvo el negocio. Oí decir a Jesús el panadero que tenía muchas gallinas y que necesitaba un gallo para satisfacer el harén. Le propuse que yo le daría uno de mis gallos a cambio de una de sus gallinas, y él aceptó sin inquirir las señas particulares del incógnito don Juan de capa y chambergo de plumas. Lo único que preguntó fue si ya cantaba el animalito, a lo que contesté que sí. Al filo de la medianoche apresté mi pito y me dirigí al callejón en donde vive Jesús. Estuve junto a su puerta desgranando lo mejor de mi repertorio, motivos populares, algún trozo de música selecta y el cuitolis de la misa de Mercadante. Pasaron por la calle unos aprendices de trasnochadores, se detuvieron a oírme y aseguró uno de ellos que el cuitolis que yo tocaba era la perjura del presidente Lerdo de Tejada. Guardé el instrumento, salté la cerca del corral de Jesús y eché mano a la primera gallina adormilada, brincando nuevamente la calle con la polla bien cogida. Al abandonar el sitio, dejé a Jesús esta canción como tarjeta de visita. Adiós te digo, tocayo, antes de volver la esquina. Ya me llevo tu gallina y aquí termina mi gallo. Discurrió Jesús que yo no había cumplido legalmente el trato y el juez condenóme a pagar la gallina sin tomar en cuenta el valor de mi gallo. En otra ocasión, mientras tomaba un plato de menudo en un portal de Jiquilpan, dije en voz alta que en aquel pueblo no tenían agua, al grado de que ponían el cocido con aguardiente y se lavaban las manos con cerveza. Por eso me llevaron a la cárcel, pero sucedió que al exponer mi delito al prefecto, que era un señor don Enrique Farías, muy hidalga persona, exclamó lanzando una carcajada: «Hágame la buena, amigo», y ordenó mi inmediata libertad. De la cárcel de Yuriria recuerdo un episodio trágico de esos que los escritores emplean para escribir novelas que ahora se llaman de psicoanálisis y que antes se conocían por culebrones. Andaba yo peregrinando por los pueblos y rancherías de aquella región, pidiendo ayuda a las almas cristianas para construir un templo en el monte Líbano, cuando al pasar por Yuriria, del estado de Guanajuato,
Fui detenido en virtud de que el presidente municipal recibió un exhorto que decía: aprenda Jesús Pérez Gaona, falso misionero, hace pasar fraile carmelita, señas particulares, entiende sobrenombre Pito Pérez. R. Iturbide, presidente municipal de Morelia. En la cárcel de Yuriria conocí a un preso a quien temían los demás por su carácter violento y vengativo. Llamábase Rosendo, y amén de otros delitos de sangre que había cometido, purgaba una condena por haber asesinado a un hombre que se atrevió a cobrarle la pastura de una vaca, unos 20 centavos a lo sumo, pero lo que asombraba a las gentes era la conducta que a raíz del homicidio siguió la amacia del muerto, una mujer callada y humilde a quien yo veía llegar a la reja de la cárcel día tras día con la comida de Rosendo. Los otros presos me pusieron al tanto de esta historia. Poco tiempo después del crimen, aquella mujer se presentó en la cárcel en busca del delincuente como si le estuviera agradecida. Durante 2 años, ella trabajó para sostener al preso, quien, al principio, pareció desconfiar de esa extraña conducta, pero tanta perseverancia y tanta ternura lograron disipar los recelos del hombre que, vanidoso como todos, aceptaba las cosas explicándoselas a su manera. Esta infeliz debe haber padecido mucho con el finado, que en paz descanse, y yo de un tiro acabé con sus penas. En la época que estuve en dicha cárcel, Rosendo arregló salir de ella bajo fianza. Su defensor fue a buscarlo y, rondando la reja, vimos a Apolinaria con su vestido rojo de percal, sus zapatos nuevos y su rebozo azul de pringas blancas terciado sobre el pecho. Esperaba fielmente como si Rosendo fuera su marido. De mano de éste recibió la cobija y echaron a andar rumbo a la casa de ella de la manera más natural del mundo. El almuerzo bien sazonado. Después, la cama humilde pero incitadora. La mujer se dejó conducir a ella sin prisas ni desasiegos. Una luz dulce manaba de sus ojos y una sonrisa triste de sus labios. Cerraron las puertas y se hizo esa oscuridad en donde solo el Dios vendado ve. De pronto un grito terrible escapó de la casa, conmoviendo a los vecinos. ¿Qué ha pasado? ¿De dónde saldría ese alarido espantoso? En el instante mismo en que a Rosendo estremecía el escalofrío del espasmo, la mujer abrió cautelosamente una navaja de afeitar y con ella cercenó de un solo tajo las partes victoriosas del macho, a quien la policía encontró desnudo y muerto. Apolinaria lo veía con aquella luz dulce que emanaba de sus ojos. «Ya cumplí la promesa que hice a mi difunto», exclamó con serenidad. «Ahora llévenme». He visitado muchas cárceles por borracho, por músico, por misionero, y una sola vez por tonto. Esta es la única que escuece mi conciencia. Llegué a Ario de Rosales en busca de trabajo. Me ofrecí como boticario, como barbero, como sacristán. Rondé los juzgados para ver si alguien necesitaba presentar alguna demanda. Todo inútil. O mi persona, a simple vista, no inspiraba confianza, o el pueblo había adoptado esta doctrina americana, ario para los arienses. El señor Medal, propietario de una botica, era dueño además de un salón de billares, y a este fui a parar esperando que saliera algún pichoncito a quien sacarle un peso, porque yo soy buen carambolista, de esos que, juntando las bolas en un rincón de la mesa, hacen sus tiros de 30, asegurando que aquella es la primera vez que toman un taco. «Oiga», me dijo el dueño de la botica, «¿es usted el que vino en la mañana en busca de trabajo? Pues si sabe escribir y tiene alguna ilustración, le puedo dar empleo». He pendoleado todas las formas de letras y he leído la ilustración española y americana, con que usted dirá si sirvo para algo. ¿Ha tenido alguna actividad periodística? He sido suscriptor gratuito de Flor de Loto de Morelia. Pues le voy a dar 2 pesos diarios para que sirva de administrador responsable de un periódico quincenal que saco cada 3 meses. Precisamente mañana echo fuera el número 2, así es que dígame si le conviene. Acepto, contesté.
Al siguiente día volví a la botica para recibir las instrucciones de mi nuevo jefe, quien me dio mis 2 pesos, previo recibo provisional, y me mandó a conocer el pueblo para que me fuera empapando, según dijo, en las necesidades de los vecinos. Después de conocer las calles, fui a instalarme en una luneta de la plaza, a donde momentos después llegó el comandante de la policía diciéndome que el jefe político quería verme. Entramos en la oficina y el prefecto me interrogó agitando un periódico que tenía en la mano. ¿Es usted el responsable de este pasquín? Y el Admor al mismo tiempo, le dije en abreviatura. Sinvergüenza, ¿quiere usted hacerse además el gracioso? Pues a la cárcel, no sin que antes y en mi presencia se trague usted este papelucho. Hizo que me comiera el periódico masticándolo sabrosamente, lo mismo que si se tratara de un delicioso manjar. Supe después que el boticario utilizó mi persona como responsable del periódico y que en aquel número ponía de oro y azul al jefe político llamándole asesino y ladrón, entre otras lindezas. Todo por 2 pesos diarios que me prometió, pero de los que no volví a ver ni el filo de una moneda como justo castigo de mi estupidez. Una cuaresma pasé metido en aquella cárcel, aunque no me correspondía toda entera, pues firmaron mi boleta de libertad para el Domingo de Ramos, pero como con los presos habíamos organizado una Semana Santa de bulto y yo desempeñaba en ella el papel de nuestro Señor Jesucristo, quise apurar el cáliz de la amargura hasta las heces y me quedé en la cárcel para ser crucificado. En el pasaje de la cena, los 12 presos que me acompañaron parecían verdaderos apóstoles, con sus barbas hirsutas, sus cobijas rotas y sus ojos tristones, desprovistos de toda esperanza. Lavé sus pies en medio de una selva de estornudos y de la galera grande salimos al patio, entoldado de luna, para que me aprendieran en el huerto de los olivos. Un sueño alcohólico invadió a mi séquito, que no pudo ver a Judas en el momento de darme el beso traidor. Ósculo simulado nada más, pues negóse a dármelo el recluso que hacía el papel, alegando que no era maricón. «Levántense ya», ordené con voz estentórea. San Pedro se levantó, el primero, y sacando el machete, tiró un tajo al criado del sumo sacerdote, quien, reculando prontamente, exclamó: «¡Hijo, por nada me tiznas!». Lleváronme de Herodes a Pilatos, que no pudo lavarse las manos en primer lugar porque era manco y en segunda porque no había jofaina. Cantó el gallo las 3 veces y Pedro no quiso negarme, gritando hecho una furia: «Yo conozco a mi cuate y no me la rajo, los mexicanos somos muy hombres». Llegó la hora del suplicio. Me despojaron de mis ropas, que se perdieron de verdad, y atáronme fuertemente a una cruz. A Dimas y a Gestas no los crucificaron porque no había cruces, pero se les amonestó que permanecieran haciendo guardia cerca de mí con los brazos abiertos. Dimas era un administrador de correos, desfalcado y lleno de hijos, y Gestas un heroico borrachín cuyas medallas le salían al rostro en forma de pústulas de todos colores. Y las 7 palabras brotaron serenas de mis labios: «Padre, castígalos, se hacen que no saben lo que hacen». En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, si logras escaparte de Chirona. Mujer, he ahí a tus hijos. Hijos, ¿por qué os mentáis tanto a vuestras inocentes madres? Elí, Elí, ¿por qué nos habéis abandonado en esta triste mazmorra? Sed tengo. Yo pago una cerveza para el señor, dijo San Pedro, desabrochándose prontamente la víbora. Los tiempos han cambiado, no solo de la palabra de Dios vive el hombre. Mirando las botellas vacías que rodaban por el suelo, exclamé acongojado: «Todo se ha consumido». Las cuerdas molestaban mis brazos y érame imposible por más tiempo aquella postura. Comencé a decir en voz alta: «Descuélguenme, ya estoy cansado, bájenme, no recito más». Pero los presos reían de mi angustia y me daban la espalda con la misma indiferencia con que la humanidad ve morir a Jesús pendiente del madero. Pito Pérez no volvió más a la torre. Dejó trunco su relato, entendido quizá en atisbar por el ojo de las botellas, con la ilusión de descubrir en su fondo otro mundo más generoso.
¿Lograría sorprenderlo tras el claro cristal del vino? Tal vez. Y por eso lo vimos rodar de tienda en tienda con los zapatos hechos trizas y la melena sucia, coronada de flores.